buenas tardes, bienvenidos. Gracias a otra entrega de 2x3 en Salud. Ustedes lo saben porque se los repetimos siempre, lo hacemos con muchísimo cariño para llevarle orientación. Y hoy tengo a Altagracia Ortiz a mi lado, pero tenemos un invitado muy especial y a quien queremos mucho, Giomar Figueroa. Giomar es especialista en trasplantes, cirujano. Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, Dori, contenta de tener a Giomar aquí con nosotros. Nosotros decimos Giomar, es un súper especialista y que ha hecho mucho en el país por los trasplantes, pero no vamos a hablar de él porque lo hemos introducido aquí en el saludo, pero con él va a ser la entrega especial, es una entrega especial que estamos haciendo después que hagamos estos comentarios y estos saludos. Así es. Pues nada, nosotras cada día, como le decía en nuestra introducción, buscamos temas que ustedes se nos piden, que nos solicitan, que nos sugieren que le llevemos, porque como le hemos dicho siempre, nosotros lo que buscamos es orientar, es educar sobre todos aquellos aspectos que sabemos que de una u otra manera afectan nuestra vida diaria, y todo afecta a nuestra vida diaria, Tati. Así es, el tema, por ejemplo, de los trasplantes. ¿Cuándo la gente ve la necesidad de trasplantes, de una cultura de donación, cuando le pasa algo, cuando necesita, lamentablemente tiene una condición, ¿no? Una enfermedad, y entonces un órgano importante se daña? El otro día estaban en el país unos trasplantólogos argentinos, y eso lo vamos a hablar con Giomar en un ratito, y me decía él, y yo ese día no había caído en cuenta, él me dijo, no, pero lo ideal, me dijo ese médico, no es que se hagan los trasplantes renales de pacientes vivos, me decía él. Lo ideal es de pacientes vivos, sí, donantes vivos. Lo ideal es hacerlo porque de una u otra manera tú afectas a esa persona. Así es. Lo ideal es que se haga de una donación cadavérica. Que se establezca esa cultura, y eso es un aspecto que trabajaremos hoy con Giomar. Por supuesto, porque sabemos que le estamos quitando, restando quizá calidad de vida a esa otra persona, Giomar. Pero tú decías algo muy interesante, Tati, es que a veces pensamos en la salud nada más en momentos en que nos vemos atrapados, vamos a decir así, por la crisis, y sabemos tan importante es la salud, que hasta un pequeño dolor de cabeza, o más, un pequeño dolor en un dedito que tengamos, eso nos trastorna la vida. El dolor de muela que le quita eso la es terrible. Hasta un dolor de uña. Exacto, en algo tan sencillo como diríamos como una uña, eso nos trastorna, eso trastoca la vida, eso nos afecta. Entonces eso nos indica a nosotros que debemos cuidarla. Yo pienso que cuando el COVID, la pandemia del COVID, esos primeros meses y años, se valoró mucho la salud, pero lamentablemente como que uno poco a poco va viendo como no solamente desde el punto de vista de la población, de las personas, va como dejando un poco de lado, sino como hasta de las mismas instituciones van como descuidando ciertos aspectos y se va pasando como la página a otras necesidades, que son muchas las necesidades también. Eso que dijo Giomar ahora mismo en su comentario desde ahí, desde esa esquinita, dijo, hasta un dolor de uña, pero no quiera uno que le caiga una piedra o algo encima de una uña, que eso te quita la tranquilidad y todo. Entonces ahí es que nosotros valoramos. Los países organizados, y tú estudiaste en uno de ellos, que con sistema de salud no perfecto, pero mejor que el nuestro, la gente se le educa en salud, la gente se le forma, la población no, porque salud no es solamente ausencia de enfermedad. No. Es mucho más que todo eso, como decimos nosotros, es mucho más que medicina. Bienestar. Es bienestar físico, también. social. Y emocional. Y sobre todo en estos tiempos que la salud emocional juega un papel tan importante, porque lo vemos, a veces decíamos que los niños, no, pero ya en todas las etapas de la vida en que se está trabajando y que se debe trabajar en lo que es la salud emocional de las personas. Bueno, pues con este comentario nos vamos a ir a una pausa comercial con la anuencia de ustedes, y entonces venimos con el doctor Giomar Figueroa para hablar en lleno de todo lo que se hace en el país y lo que está por hacerse en materia de trasplante de órganos. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Bueno, ya no hay que introducir a nuestro invitado porque ya lo hicimos en nuestra primera parte y opinó. Muy atinados, ya lo hicimos en nuestra primera parte del programa. Es el doctor Giomar Figueroa. Giomar es el director o gerente
Del programa de trasplantes, Trasplante. del Hospital General de la Plaza de la Salud, tiene años, muchos años trabajando y desarrollando todo aquí lo que tiene que ver con trasplante, y con él vamos a enfocar sobre todo esos temas. Giomar, queremos darte la bienvenida ya formalmente a nuestro programa, Altagracia y yo, tú sabes que te apreciamos muchísimo, y queremos empezar hablando un poquito, Giomar, cómo andan los programas de trasplante en República Dominicana. Sí, muchas gracias por invitarme a su programa. Y la verdad que a mí me invitan a veces, de vez en cuando, a diferentes programas, pero con ustedes yo me siento en confianza. Claro. La verdad ¿Familia? es que con ustedes me siento en Muchos confianza, años, la diferente a como me siento en cualquier otro lugar. Ay, gracias. Pues muchas gracias por invitarme. ¿Y cómo andan los programas en República Dominicana? Bueno, yo pienso que desde que iniciamos el programa de trasplante de donante fallecido en el Hospital General de la Plaza de la Salud, ¿Que fue en qué el año? 2007. 2007. Desde que iniciamos ese programa hasta el día de hoy, las cosas han evolucionado y han caminado hacia bien. O sea, hay otros programas. Lo primero que empezamos fuimos nosotros, como dije. Luego de eso se agregó otro programa que hace trasplante de riñón de donante fallecido en el SECANOT. Y recientemente se inició otro programa en el Hospital Home de Santiago que hace trasplante de donante fallecido. Todos los demás programas de la República Dominicana hacen trasplantes renales de donante vivo. Sin embargo, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, nosotros tenemos un programa que, aparte de que hace riñón, de trasplante de riñón de donante vivo y fallecido, hacemos hígado de donante vivo y fallecido, esas dos modalidades, tanto en adulto como en pediátrico, en niños como en gente adulta. Se hacen trasplante de corazón, se hacen trasplante de páncreas y trasplante de médula, que fue el primero que inició en el hospital. Recordamos, sí, sí. Entonces, además de trasplante de córnea, lo que significa que desde que iniciamos hasta hoy, las cosas han evolucionado hacia bien. ¿Ustedes hacia la inició mejoría. el programa, inició en qué año? 2007. En el 2007. El programa completo, se inició el programa. Así es. ¿Y cuántos trasplantes llevan en sentido general? Y luego vamos a ir detallando un poquito Se cada han uno de hecho ellos. desde el 2007 hasta la actualidad más de 500 trasplantes en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Pero es un Si trabajo Dios- como calladito, porque nosotros como que le perdimos la pista, ¿verdad? Así es. Sí, Ustedes sí, no sí. daban mucho seguimiento Sí, sí, y un de un momento tiempo dado. para acá como que se perdió el seguimiento, pero esa es la realidad. Fíjate que es una labor ardua que la hacemos de manera consistente, organizada y sin detenernos, pero nunca se han dejado de Giomar, hacer. y hay que decirlo en honor a ese hospital y a su equipo médico, que el único trasplante cardíaco que se ha hecho en este país en forma exitosa lo tiene el Hospital General de la Plaza de la Salud. Así Stephanie es. se llama la Así chica. es, usted lo sabe el nombre. Sí. A nosotros nos ha acompañado, pienso que Dios, en ese programa, te lo digo con honestidad, porque todo lo que hemos intentado hacer de inicio siempre nos ha salido bien. Y por eso ese programa tiene ese éxito. Además de que esa es la primera razón, porque nos acompaña Dios en lo que hacemos, y por la voluntad y la decisión de las autoridades del hospital, que le dan toda la ayuda, decididamente toda la ayuda a ese programa, para que eso se mantenga como debe mantenerse, como si fuera un programa de un país del primer mundo. En un país del tercer mundo tenemos un programa de trasplante que es de un país del primer mundo. ¿Ustedes tienen una unidad aparte? ¿Qué cantidad de personal tiene? ¿Qué cantidad de camas? ¿Cómo ¿Quiénes se la maneja forman? eso a lo interno? Sí, tenemos una unidad de trasplante que la coordina de manera general es la doctora Carolina de la Cruz. Yo soy el gerente y ella la coordinadora. Y esa unidad agrupa todo lo que es trasplante en el hospital, en la institución. Eso se lleva de orden jerárquico, está quien lo coordina, el gerente, el director y la máxima autoridad de la institución, que es el presidente del patronato, el doctor Julio Amado Cataño Guzmán. Un Así abrazo y un saludo al doctor Castaño Guzmán. Sabe que lo Correcto. queremos muchísimo. Que es a quien le debemos el apoyo que tiene este programa en la institución. Entonces, como te dije, funciona de esa manera, jerárquicamente. Tenemos un grupo de personas que se dedican exclusivamente a trasplante. Su actividad, aparte de que hacen otras actividades dentro del hospital, pero se dedican a trasplante a la hora que sea, en el lugar que sea y el día que sea que aparezca un Y trasplante. especialista en trasplantólogo. ¿Cuántos Somos trasplantólogos? especialistas en trasplante, somos varios, porque fíjate que nada más no somos cirujanos,
Aparte de que habemos un grupo ahora actualmente de 8 cirujanos que hacemos trasplante, 8, también hay un grupo de personas de gastroenterólogos que son hepatólogos, nefrólogos que son especializados en trasplante, urólogos que son especializados en trasplante, oftalmólogos que son especializados en trasplante de córnea, y un grupo de personas que también en el área clínica trabajan en trasplante de páncreas, trabajan en intensivistas que trabajan en trasplante, anestesiólogos que trabajan en trasplante, y un sinnúmero de personas que trabajan solamente en trasplante. Hay demás profesionales. ¿Tienen por casualidad cirujanos plásticos y reconstructivos a propósito de la reconstrucción, de la el implante de mano que se hizo en el Gautier recientemente? De hecho, nosotros tenemos ahora mismo de recién adquisición en la institución 2 cirujanos plásticos que son, además de que trabajan en estética, trabajan en reconstrucción. Uno de ellos que yo conozca, no sé del otro, pero uno sé que tiene muy buena especialidad y experiencia en lo que es los implantes de mano. Reimplante de manos. ¿Ustedes van a incursionar en reimplante de manos? Bueno, el doctor Nelson Rosario Socía, que es de recién entrada de adquisición en la institución. Ese es el hermano del director de salud pública. Aparte del otro que tenemos, yo sé que él tiene mucha experiencia y participa en esos implantes de mano. Ah, qué bueno. Del doctor Luis Rosario. Del doctor Luis Rosario Socias, así mismo es. Giomar, no has detallado que van como 500 trasplantes. Una de las principales dificultades que siempre ha tenido la población es acceder a los trasplantes, por los costos que sabemos, y por los donantes también. Y la falta que no de cultura. Exactamente, la falta de personas que donen. ¿Cómo ha ido moviendo eso? ¿Cómo ha cambiado? Sí, te lo explico. Primero déjame decirte que me dijiste que van 500. Ajá. Si Dios lo permite, en agosto que viene, se va a hacer una actividad, la institución, para celebrar los 500 trasplantes de órganos sólidos en la institución. Ah, perfecto. Y sí, si Dios lo permite, van a estar invitados toda la prensa. Muy bien. El doctor Cataño tiene mucho empeño en que eso se haga, para que se dé a conocer lo que estamos haciendo en la institución. Eso está muy bien. Entonces, ¿cómo es la pregunta que me hiciste? Yo te preguntaba, tú sabes, el acceso a los trasplantes, El una de acceso las a los grandes trasplantes. dificultades por dos razones fundamentales, los costos y la donación. Mira. La cultura de donación, como decía Tati, que aquí no la hemos desarrollado. Nosotros tenemos un programa de trasplante de donantes fallecidos desde el 2007. Dije de donantes fallecidos porque desde el 1986 en la República Dominicana se hacen trasplantes de donante vivo. El doctor Ashley Vaquero hizo el primer trasplante renal de donante vivo. Exacto. En el 1986. Sin embargo, la población dominicana... Eso se certificó definitivamente, doctor, porque aquí había un lío con eso, de quién fue que lo hizo primero. No hay lío, no hay, con eso no hay duda ni hay controversia, La historia está ahí. porque realmente es así. El primer trasplante exitoso de riñón en la República Dominicana lo hace el doctor Ashley Vaquero en Santiago. Eso es así, eso está Después plasmado. entró el doctor Yunen, el Yunen padre. Antes de el doctor Ashley Vaquero en el 1986, bueno, cambié de lo que iba a responder por Pero historia. Está bien, esa historia está muy pero me interesante, hiciste como quieras. la pregunta y hay que sí, responderla. Sí. El doctor Yunen en el 1972 Exacto. hizo un ensayo de trasplante. No fue un trasplante exitoso, y digo que fue un ensayo porque no fue hecho con toda la prerrogativa y detalle de hacerse un trasplante académicamente, apto para hacerse. Okay. Académicamente apto para hacerse, los detalles no vienen a cuenta, ni es necesario que lo mencione aquí. Por eso ese ensayo se queda como eso, como un ensayo de trasplante, porque académicamente no se hizo con la prerrogativa académica que debía hacerse para que se fuera considerado como un trasplante. Lo cual no significa exitoso, ¿sí o no? No, porque de hecho, como no se hizo con la prerrogativa académica para que pudiera funcionar. Registrarse como tal, ¿verdad? Por eso no fue exitoso. Okay, por eso se queda como un ensayo de trasplante. Correcto. Pero el primer trasplante exitoso que se hace en la República Dominicana
lo hace el doctor Ashley Vaquero en el 1986. Esa es nuestra realidad. ¿Y cuántos se han hecho de riñón a nivel nacional? No sé si tú tienes el dato. Sí, se han hecho más de 400 trasplantes de riñones, se han hecho nosotros solo, mucho más. Y la estadística no la tengo realmente a mano, pero yo te puedo decir que tenemos en el país alrededor de, no sé si hemos llegado a los 1000 trasplantes, pero se han hecho más de 700, 800. La estadística, vuelvo y repito, correcta no la tengo. Está bien, la precisamos luego, sí. Yo sí te puedo decir que en nuestra institución se han hecho más de 300 solamente de riñón, alrededor de 400 por ahí, y 500 en todos los trasplantes que hacemos. Entonces se ha ido despertando un poco la cultura de donación. Sí, pero la verdad es que nosotros en la República Dominicana no estamos a la altura que debíamos estar en materia de trasplante. Solo tenemos que decir porque es una realidad. Nosotros hemos avanzado mucho, la cosa que estamos haciendo la estamos haciendo bien, la estamos haciendo organizada. Cuando digo la estamos haciendo bien, no digo solamente nosotros como institución, me refiero al país. La estamos haciendo bien, la estamos haciendo organizada, pero nos falta mucho para ponernos a la altura que debíamos estar en materia de trasplante. ¿Qué otros trasplantes siguen a los renales, por ejemplo? A los renales siguen el trasplante hepático, que en frecuencia, en número de frecuencia, el que más se hace. Estoy hablando de trasplante de órganos sólidos, porque se hacen también trasplantes de tejidos. Las córneas y la médula ósea se consideran trasplante de tejidos. Ya, Omar, danos un segundito, que nos vamos a ir a una pausa y regresamos entonces. Vamos a dejar la cosa justamente ahí. Después de los trasplantes renales, cuáles son los que siguen y veamos entonces las patologías, por qué se llega a necesitar un órgano en ese sentido. Regresamos ahora con el gerente de la Coordinación de Trasplante de Órganos del Hospital General Plaza de la Salud. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por quedarse ahí con nosotros para disfrutar este banquete con el doctor Giomar Figueroa, gerente de trasplante del Hospital General Plaza de la Salud. Doctor, quedamos justamente después de los trasplantes renales. ¿Cuáles son los siguientes, no solamente en el hospital, sino de los que se conocen, que siguen y por qué se llega a la necesidad de ese trasplante? Pues sí, como te decía, en el segundo renglón en trasplante, en frecuencia del hospital, el trasplante hepático. El trasplante de hígado, el que se hace con segunda frecuencia. Mayor frecuencia, riñones, tanto donante vivo como donante fallecido, le siguen los hígados y después le sigue páncreas y corazón. En número de frecuencias, así es que van las frecuencias como se hacen. Perfecto. Y entonces también están las córneas, que tú dices que ya esos son... Córnea, bueno, médula ósea se hace mucho más que córnea. Exactamente. En nuestro hospital, en el país, se hacen más córnea que médula, pero en el hospital se hacen más médula que córnea, y después le sigue médula y córnea. ¿Y por qué se daña, perdóname Dori, por qué se daña el hígado? ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Por qué se nos daña nuestro hígado y se necesita un trasplante? Hay diferentes enfermedades que hacen que un hígado se dañe, que el hígado de una persona se dañe. Las principales causas de que se dañe hoy por hoy son las virales. Los virus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, que antes, hasta hace aproximadamente 8 o 10 años, el virus de la hepatitis C no tenía cura, hoy por hoy tiene cura. Las personas que sufren de virus de la hepatitis C le dan medicamento y se curan, y eso ya llegan a trasplante con mucho menos frecuencia, porque el hígado con el tratamiento que le dan detiene la enfermedad y se regenera. Excelente. Entonces, las enfermedades virales, siguen las enfermedades metabólicas, las enfermedades autoinmunes que el propio organismo daña el hígado, y la enfermedad metabólica, a veces cosas de hígado graso, por ingerir mucha grasa, y por enfermedades con desorden del colesterol dañan el hígado, y el tomar mucho alcohol daña el hígado. Aquí tenemos un número considerable de personas a los cuales se le daña el hígado por ingesta de alcohol. Entonces la solución ya cuando el hígado, ustedes dicen, se daña, es que se pone duro. ¿Cuál es la situación? Y la solución es el trasplante. Cuando el hígado se daña, llega a una etapa que se llama cirrosis. Una cirrosis hepática, que eso es sinónimo de colapso del buen funcionamiento del hígado. Porque el papel del hígado en el organismo El papel del hígado en el organismo es
desintoxicarlo, darle a la persona que ingerimos tóxico, lo desintoxica, y de limpiar la sangre, aparte de los riñones, el hígado interviene en esa función, y de metabolizar alguna sustancia para que el cuerpo se mantenga saludable con músculo, con grasa y con proteínas. Entonces, cuando el hígado se daña, la persona entra en un deterioro, se hinchan, Sí. se llenan de líquido, empiezan a tener trastorno con la coagulación, sangran de manera frecuente, se infectan de manera frecuente, y eso es sinónimo de que se ponen amarillo. El color amarillento. El eso color te iba a amarillento preguntar. es sinónimo de que el hígado está fallando. Eso Y es lo que se llama cirrosis hepática. Una cirrosis Una hepática cirrosis. que es sinónimo de un colapso, de Un una colapso. falla del hígado. Y el páncreas. El páncreas es diferente. El páncreas, las causas que llevan a un deterioro del páncreas son diferentes a la causa que llevan al hígado. El páncreas, la principal causa por la que un páncreas se daña es por diabetes. O sea, el consumo excesivo de azúcar hace que el páncreas falle, entonces entra en una etapa que se llama falla del páncreas. Entonces, el azúcar, como dije, el consumo excesivo de azúcar, hay otras enfermedades que dañan el páncreas. La pancreatitis, las inflamaciones crónicas a repetición, hacen que se dañen el páncreas. ¿Qué es, en términos educativos, consumo excesivo de azúcar, por ejemplo? La persona, sin darse cuenta, con frecuencia, consumen muchos carbohidratos. Los carbohidratos en el organismo se convierten en azúcares. Aparte del azúcar que ingerimos en el café, En en los jugos, en el pan, en las cosas que consumimos, bebidas que consumimos que son con altas concentraciones de azúcar, no quiero mencionar marca, está pero bien, perfecto. la bebida que Sí, ingerimos, correcto. Bebidas alcohólicas o los artificiales. bebidas y la- artificiales que consumimos de manera artificial tienen muchos azúcares. Ok. Los carbohidratos, como menciono, el pan, las harinas, tienen muchos azúcares. El páncreas se ve sometido a una agresión constante y fracasa, deja de funcionar. Ahí decimos que la insulina, entonces deja de producir insulina, pero entonces hay otros daños todavía más fuertes. Más fuerte. Entonces, esas son cosas que son externas, lo que ingerimos. Sí. Pero hay enfermedades que no son por cosas que ingerimos, que son, la adquirimos, la heredamos. Por ejemplo, el diabético lo hereda, esa enfermedad se Tiene hereda. parte, sí, de herencia. Y la diabetes puede ser adquirida desde la niñez o puede ser adquirida desde la adultez. Entonces, hay una enfermedad que se llama diabetes tipo 1, que no es tan infrecuente, se da con frecuencia en la población. Eso hace que el páncreas fracase en su funcionamiento a edad temprana. Y cuando eso ocurre, aparte de que se daña el páncreas de manera lenta y paulatina, hace que se dañen otros órganos, empiezan a dañarse otros órganos de manera silente, con frecuencia daña el riñón, y eso es sinónimo de que el páncreas está fracasando. ¿Y es necesariamente cuando el páncreas se daña un cáncer? No, No no es necesariamente. cáncer, no. Eso no es un cáncer. Eso es una insuficiencia pancreática. Insuficiencia significa que el páncreas no es suficiente para mantener el cuerpo de ese individuo funcionando de manera ¿Y adecuada. cuál es sintomatología puede presentar una persona con problemas en el páncreas? Los pacientes que tienen fracaso o empiezan a tener cierta insuficiencia del páncreas tienden a orinar mucho. Orinan mucho, tienden a ingerir mucha agua y tienden a perder de peso. Se ven pálidos también, y esos pacientes tienen que acudir a un médico. Se dan cuenta cuando le hacen un examen de glucosa en la sangre, medir los niveles de glucosa en la sangre, que la glucosa se mantiene alta. La glucosa se mantiene alta porque la glucosa circulando en la sangre, porque no tiene insulina que la elimine de la sangre. Entonces, ¿cuántos trasplantes de páncreas es usted? Y si necesariamente tiene que ser de donante cadavérico. No, se puede hacer de donante fallecido como de donante vivo. Okay. Pero la verdad es que de donante vivo no se hace con la frecuencia que se hace como de donante fallecido. Perfecto. Nosotros hemos hecho 2 trasplantes de páncreas, uno de ellos no fue exitoso y el otro sí fue exitoso. Entonces, pero de donante fallecido que se hace con más frecuencia, y son trasplantes que tienen éxito, casi todo tienen éxito,
y los pacientes se recuperan de una manera muy satisfactoria, le cambia la calidad de vida. En términos técnicos, hacer un trasplante cadavérico, por ejemplo, de páncreas, ¿hay una determinada cantidad de horas para que ese páncreas de un cadáver funcione o funciona estando, ¿cómo es la cosa? Sí, cuando tenemos un donante fallecido, un donante cadavérico como ustedes dicen, una persona que estaba en una unidad de cuidado intensivo y falleció, tenemos horas sobre la cual tenemos que trabajar para que ese páncreas no se deteriore en esa persona que ha fallecido. Ustedes lo convocan de inmediato, De inmediato. Una vez hay una detección, se detecta que una persona ha fallecido en una unidad de cuidados intensivos, nos llaman y tenemos tiempo medido sobre lo cual tenemos que actuar para que esos órganos no se deterioren. Previo a eso, la familia ha dado el consentimiento, por supuesto. Claro, ¿no? Previamente se ha hecho toda una logística de trabajo para que ese trabajo que vamos a hacer cuando vamos a solicitar, a buscar los órganos, a procurarlo, se den. Todo es una logística previa de trabajo, de detectar cuando ha fallecido. Luego, hacer el diagnóstico, después que se ha detectado que una persona ha fallecido, hacer el diagnóstico de que está muerto y después que se hace el diagnóstico de que está muerto, se solicitan los órganos a los familiares. Y ver con quién es compatible para entonces convocar al paciente. Después que se hace la solicitud a los familiares, entonces viene otro sinnúmero de trabajo, de hacer, como tú dices, una logística de ver cuántos pacientes tenemos esperando por órgano y con cuáles son compatibles esa persona que ha fallecido. Una vez se hace ese trabajo de detección, diagnóstico, solicitud, procura del órgano, entonces viene lo que sigue, implantar el órgano. Para implantar el órgano es un sinnúmero de profesionales que vamos a trabajar para hacer ese implante. Guiomar, ¿y tú nos puedes comentar alguna experiencia que hayan vivido ustedes, ya sea en tu formación en España, por ejemplo, donde te formaste, o aquí, de cómo ese momento en que la familia decide, es ese momento que puede ser dramático, cómo es un desprendimiento, cómo se hace esa parte para yo decidir, sí, ok, mi familiar está grave, ese órgano puede ser útil, ¿no puede contar grandezas o situaciones que se hayan dado? Sí, claro. Ese trabajo es un trabajo arduo y una labor muy linda. Lo hacen unos profesionales que se llaman coordinadores de captación. Los coordinadores de captación son las personas que van centro por centro, detectando a ver quiénes de las personas que están en una unidad de cuidados intensivos ha fallecido. ¿Son médicos esos? Son médicos. Médicos. Esa labor la puede hacer personal paramédico, enfermera, en otro país se lo hacen enfermera, y personal paramédico, no necesariamente médico, pero en nuestro país lo que hacen esa labor son médicos. Van unidad por unidad detectando cuáles de las personas que están en una máquina, conectadas en una máquina de ventilación, pueden llegar a ser donantes. Una vez hacen esa labor y detectaron que hay un donante, hacen el diagnóstico acompañado de otros profesionales y una vez hacen el diagnóstico de muerte encefálica, que así es que se llama, hacen la solicitud a los familiares. Ese es un momento de dolor, el solicitar órganos a pariente doliente de una persona que ha fallecido, es un momento dramático. Sin embargo, es un momento dramático, así se llama. Sin embargo, las personas que lo hacen, lo que solicitan, son personas que reciben entrenamiento para hacer esa solicitud. Y que ese momento dramático no se convierta en un momento catastrófico. Catastrófico en él que culmine con la negativa de la donación. O sea, de que cuando se lo soliciten, los familiares, por la emoción, se nieguen a donar esos órganos. Las rechacen. Los rechacen. Entonces, son personas los que lo van a solicitar, que reciben entrenamiento para dar esa noticia, para hacer la solicitud, reciben entrenamiento y lo hacen con eficiencia. Y se ha demostrado, ya por estadística, que la mayoría de las personas que le solicitan los órganos y dan el consentimiento para que se le saquen los órganos a sus familiares, después, eso está demostrado estadísticamente, se han
nunca se han arrepentido de haber Perfecto. dicho que sí. ¿Y qué porcentaje de las personas que ustedes se le acerca, que ese comité se le acerca para donar órganos cuando le fallece un familiar, dicen que sí? Pero no lo vas a responder ahora, Giomar, Sí. después de esta pausa. Regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Giomar Figueroa. Giomar es especialista en trasplante y nos está contando esos detalles interesantes que encierra todo lo que es un trasplante, porque a veces nada más escuchamos, no, a él le hicieron un trasplante de órgano, pero ¿qué hay detrás de todo esto y cómo se maneja todo este proceso? Te preguntaba, Giomar, de 10 familias, por ejemplo, 10 personas que en el hospital, que ese comité especializado capta y se le acerca para pedirle la donación de órganos de su familiar fallecido en ese momento tan difícil, ¿verdad? De la Sí. vida de un ser humano. ¿Cuántas dicen que sí? Sí, te lo respondo, pero me quedé en la otra pregunta para que no se me pierda y eso no se me vaya. Te decía que toda la persona que le solicitan los órganos y dicen que sí, después, cuando lo entrevistan para ver si estaban conformes con la decisión, Okay. ninguno nunca se ha arrepentido de haber Todos dicen dicho que sí, porque es un momento correcta. que aunque se lo solicitan en un momento de dolor, cuando dicen que sí, ellos saben después, cuando lo piensan en frío, que hicieron una labor muy linda porque Que van fue a lo dar vida correcto. a personas que lo necesitan o calidad de vida a otros. Y la mayoría, casi toda la persona que en el momento de dolor dijeron que no, después a la larga se han arrepentido de haber dicho que no. Mira qué Caramba, bien. Eso es muy importante. Eso está documentado y eso es estadístico Ok. en todos los programas. Después que tú lo entrevistas otra vez porque se le da seguimiento, a ver qué opinan después, casi todos se arrepienten de no haber dicho que sí. De no haberlo hecho. Entonces, nuestras estadísticas de donación, a la mayoría de las personas, aunque es increíble, pero es nuestra realidad, el pueblo dominicano es un pueblo muy altruista y la mayoría de las personas que uno se le acerca para solicitar que donen, la mayoría dicen que sí. Nosotros tenemos, las estadísticas completas no te la puedo decir, pero tenemos, sin duda de equivocarme, más de un 60% de acertación que dicen que sí, pero alrededor de esto hay muchos factores que varían. Por ejemplo, como te dije, para hacer la solicitud en el momento de dolor de los órganos, hay que saber dar la noticia y hacer la solicitud. Así es. Y cuando esa noticia la da una persona que no tiene entrenamiento para dar Es noticia, un fracaso. o cuando esa solicitud la hace una persona que no ha hecho entrenamiento para hacer esa solicitud, entonces es un fracaso. Y nuestras estadísticas recogen realmente todos estos O sea, escollos. todo se estudia para ver más o Todos menos. esos escollos. ¿Quiénes son más dados a donar, los hombres o las mujeres? En Bueno, sentido tanto general, en sentido general, la solicitud ya no la hacen por sexo. ¿A qué me refiero? Cuando una persona ha fallecido, a quienes se le solicitan la donación a los familiares. No importa quién sea el fallecido. No importa que el que ha fallecido sea hombre o mujer, o que a quien se le vaya a solicitar, es otra cosa muy importante decirlo. Una vez se va a hacer la solicitud, se reúne a todos los familiares que tienen poder de decisión sobre esa persona que ha fallecido. Exactamente. O sea, para responderte esa pregunta, eso Es una te decisión respondo familiar. porque es una decisión familiar, no es unipersonal. Sí, claro. Cuando fallece una persona, se reúne a todos los dolientes que tienen poder de decisión sobre ese fallecido o sobre ese cadáver y se le solicita la donación. Y de los fallecidos, los órganos que más ustedes han utilizado, ¿son de hombres o de mujeres? Para trasplante. Es que siempre que se dice que sí se utilizan, o sea. No, pero la historia de ustedes como hospital, ¿quiénes, de qué sexo han obtenido más órganos? La pregunta sería esa, que de los donantes a cuales hemos solicitado, Exacto. si solicitamos más de Fallecido. masculinos que hayan fallecido Exactamente, o femeninos. exactamente. De masculino sin duda alguna. De masculino. ¿Por qué? Eso es una cosa que la van a entender fácilmente. La mayoría de los
Accidentes. de lo donante que tenemos son por accidentados. Ah, Y los accidentes son mucho más frecuentes en hombres. en hombres que en Y mujeres. sobre todo jóvenes en edad. Porque nosotros, los hombres, estamos más expuestos a deporte, a cuestiones, a accidentes en sentido general peligro. que las mujeres, Y a la situaciones siguiente de peligro. pregunta en ese mismo orden es, ¿igual se puede trasplantar un corazón, un riñón de un hombre a una mujer, de una mujer hacia un hombre? Correcto, ¿No importa el tipo viceversa, sí. Se puede trasplantar el órgano, que sea cual que sea, de un hombre a una mujer o viceversa, de una mujer a un hombre. Y funciona exactamente igual en el cuerpo que se ha puesto. Y Omar, Perfecto. hay muchísimas, perdóname, Dori, hay muchísimas leyendas urbanas, muchísimas teorías. Recientemente vi una película, me pareció una serie colombiana, que no sé si te llegó, imagino que sí, donde se hablaba de la venta de órganos, era prácticamente matar gente, el narcotráfico metido en todo eso para vender los órganos. Sabemos que hay de todo. Una vez hice un trabajo con el doctor Morales Villini específicamente y me decía que había mucho de leyenda, que se necesitaba una infraestructura muy fuerte para vender órganos y todo eso. Que a propósito de que todo el mundo tiene acceso a Netflix, o mucha gente, mejor, todo el mundo no, mucha gente tiene acceso a Netflix y puede comprar esas ideas, ¿qué es lo que se dice en trasplante sobre la venta de órganos? De verdad, así como tú lo plasmas, tú sabes que en la vida puede haber de todo. En la vida todo se puede dar, pero la verdad es que son más mitos y leyendas, y como tú lo dices, películas que es realidad. Porque realmente para hacer un trasplante, como expliqué al principio, se necesita primero una logística y una infraestructura sumamente grande. Tú puedes ser bueno, pero alguien puede crear esa logística y esa infraestructura. Pero aparte de crear una logística e infraestructura que tiene que contar con muchos profesionales especializados en el área. En cada área de esa. En cada área, especialista en cada área. Además de eso, tú tienes que contar con hacer análisis de laboratorio. Sí, Tú de no puedes al compatibilidad. azar, tú no puedes al azar coger una persona y sacarle los órganos para ponérselo a otra persona al azar, A otro Juan de porque los no va a Palotes, sí. funcionar. Exactamente, son No va a incompatibles. funcionar. O sea, eso no se puede dar al azar. Y otro, Entonces, otro mito, que no sé si es mito, tú me lo vas a decir también, porque son educativos para la gente que está del otro muy lado. interesante. Bueno, se extrajo, se tomó un órgano, voy a ponerte el caso de un delincuente, de una persona que era súper delincuente, súper malo, y entonces esa persona, y se le puso el corazón a una persona que era buena. Entre los mitos que se ven en la película es que esos sentimientos se traspasan a esas otras personas. no, Dime. eso no es verdad. No es verdad porque cualquier órgano, cual que sea que se ponga, De excepto quien el sea. cerebro, que es quien comanda todo lo que hacemos, todo lo que hace un ser humano, está comandado por una decisión del cerebro. Del cerebro, claro. Entonces, hasta que no se trasplanten cerebro, que yo espero que en el futuro se puedan hacer, Esos cualquier cambios. órgano va a actuar por el comando de arriba, del Que cerebro. el que manda las decide lo que tú señales. haces. Entonces, esos son también mitos. Son mitos, esa es la realidad. Pero la verdad es que se dan condiciones excepcionales sobre las cuales se pueden hacer venta de órganos. Se da. Eso se da. Sí, en países sobre todo asiáticos se ha hablado de eso. Se da. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con consentimientos mutuos de personas que quieren vender un órgano, por así decirlo, un riñón, es lo que se da. En nuestro medio no se da, porque Afortunadamente. no se da, de personas que necesitan un riñón, una persona que está dependiendo de una máquina, y habla con otra persona, lo convence para que le venda un riñón, y eso puede darse, eso se puede dar. Y en otros países eso se ha dado. Y el personal médico Eso no se da. tiene por qué saber que es un negocio Entonces, entre personas, entre ¿verdad? partes, sí. Es así, pero nosotros como país, como sistema, tenemos un filtro para evitar que eso se haga. Así. Sí, tenemos el filtro. Cuando hay un trasplante de personas que no son parientes directos, porque un pariente, si yo tengo que Dios me libre a un doliente directo que quiera donarle un riñón, se lo donaría, eso se ve que es por altruismo, pero cuando se da entre personas que no son familiares,
aquí se contempla por ley que el Consejo Nacional de Trasplante, que es una entidad que congloba a 5 personas, se reúna para averiguar y ver si no hay de por medio comercio entre esa donación. Exactamente, porque eso está Entonces, prohibido, eso está prohibido por ley. Por la ley está prohibido, la venta entonces de nosotros órganos. contamos con esa herramienta profesional para evitar que se dé esa situación. Giomar, tú hablabas ahorita de la prisa con que se debe actuar para que esos órganos no se pierdan. Cuando ustedes lo llaman, mira, falleció una persona, y los familiares dijeron que sí, ya tenemos el paciente, el fallecido aquí. ¿Cuál es el primer órgano que ustedes deben extraer para hacer el trasplante, para evitar pérdidas? Por orden de prioridad, siempre el primer órgano, cuando hay un donante multiorgánico, multiorgánico sí. Es que vaya a donar el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones. Es un donante multiorgánico. Cuando hay un donante multiorgánico, el primer órgano que se extrae para irse a implantarlo cuanto antes es el corazón. El corazón. Después del corazón entran los de pulmones, se llevan los pulmones. Después de los pulmones, entre del páncreas, se lleva el páncreas. Ahí entran especialistas de todas esas áreas. Especialistas diferentes en cada área para extraer. Entran los cirujanos cardíacos a extraer el corazón. Entran los cirujanos torácicos a extraer los pulmones. Entran los cirujanos de páncreas a extraer el páncreas. Entran los cirujanos hepáticos a extraer el hígado. Y por último entran los cirujanos de riñón a extraer los riñones. ¿Y qué proceso? ¿Qué tiempo dura ese proceso de extracción de ese? Ese proceso de extracción, o sea, ¿cuánto duramos actuando ahí en ese momento? Son horas. Horas. Por ejemplo, para extraer, hacer la extracción de un corazón, 1 hora, 1 hora y media, lo extrajo y se fue. Ahora, el tiempo que debe transcurrir desde que se extrae hasta que se implanta para que empiece a funcionar otra vez, no pueden pasar más de 4 a 6 horas. Desde que lo extrajo y se implantó para que vuelva a funcionar. Sí, Giomar, vamos a pedirte un permisito. Vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. ¿Tú sabes con qué, Doris? Con un proyecto que tiene el ex ministro de Salud Pública, el doctor Bautista Rojas Gómez, que está en el Congreso para modificación de la ley. Para que nos hable de eso si estás enterado. Sí, sí. Volvemos ahora con el doctor Giomar Figueroa. Sí. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación que a nosotras nos está encantando con el doctor Giomar Figueroa, trasplantólogo, cirujano trasplantólogo de la Plaza de la Salud, como dice la gente. Doctor, el senador y ex ministro de Salud, Bautista Rojas Gómez, tiene un proyecto de ley para la modificación de la Ley General de Trasplante o la Ley de Trasplante en el país. ¿Qué es lo que usted sabe de eso? ¿Qué es lo que se está introduciendo ahí? ¿Qué conocen ustedes? ¿Y de qué es que cojea el país en materia de ley? La verdad es que yo honestamente desconocía que se iba a modificar. Sin embargo, realmente nuestra ley hay que modificarla. La Ley de Trasplante de la República Dominicana hay que modificarla porque es una ley que fue hecha promulgada en el 1998. Sí. Del 1998 hasta aquí ha transcurrido mucho y hay que actualizarla porque hay muchas cosas que hay que cambiarla. Por ejemplo, Giomar, ¿cuáles cositas habría que Bueno, por ejemplo, la ley contempla, ajustar, sí. la ley contempla que, por mencionarte algo, contempla que el Consejo Nacional de Trasplante, que es la entidad que rige y dirige todo lo que es trasplante en la República Dominicana, debe estar integrado por 5 personas. Una de esas personas son el ministro de Salud Pública, quien lo dirige o a quien él delegue, el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ya desapareció. Ya no existe, deberá del SNS ahora. Bueno, pero eso lo contempla la ley. Director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que desapareció. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo soy egresado de la UAS y soy proclive a que sí, que estén ahí los de la UAS, pero tú dices, ¿por qué puede estar la UAS y no otra universidad? No, otra sí, claro. Entonces, debe estar también el Colegio Médico Dominicano, el presidente del Colegio Médico Dominicano o a quien él delegue, y debe estar un representante de Sanidad Militar de la gobierno. Entonces,
como ustedes ven, esa ley ya de por sí, quien Eso es debe solo un dirigirla, elementico que se ve que está quien desactualizado. debe dirigirla, ya eso está desactualizado. Empezando por ahí, hay que modificarla. Entre otros elementos que hay que modificarlo porque esa ley que fue hecha, vuelvo y repito, en el 1998, tiene un arroz con mango. Por ejemplo, las personas que trabajan en lo que es captación, generar los donantes, están mezclados y se involucran con lo que hacen implante y trabajan en eso. Eso también está medio, no debería ser así. Es una ley que hay que actualizarla. Y probablemente, digo yo, a raíz de que hice un trabajito recientemente periodístico, haya que ver también lo de los reglamentos para la donación, lo de los cadavéricas y de personas, ¿cómo se llama? De vivos. De donante vivo. De donantes vivos, haya que ver eso, reglamentarlo tal vez. O sea, sí, los reglamentos existen y ya están los realmente no hace reglamentos. tanto tiempo que se hicieron los reglamentos. Pero la ley por sí, que es lo que da cuerpo y lo que designa cómo se hace todo, está desactualizada, esa es la verdad. Y por ejemplo, una campaña nacional, yo siempre he pensado en eso, una campaña nacional permanente, no que tú la pongas de que 3 meses de publicidad a un medio tal, porque es amigo de tal, sino una campaña con vallas, se me ocurre a mí ahora, Geomar, tú me dirás si estoy equivocada, con vallas, con ¿cómo se llama?, con sueltitos en la televisión, promoviendo esa generosidad de la gente, la necesidad de donar. Sí. La necesidad de que, inclusive de esa generosidad cuando muere un familiar. Sí, la Porque verdad. eso no le llega a la gente así por así, debe ser que se trabaje. Esa es la verdad. En promoción en sentido general, en trasplante aquí estamos, yo decir, En cero. estamos muy mal en promoción, esa es nuestra realidad. ¿Que hacen falta recursos? Probablemente hacen falta recursos para promocionar más la actividad de trasplante, pero en promoción estamos muy lentos. Estoy hablando como programa nacional de trasplante. Por supuesto. Y yo pienso que quizá hacen falta recursos, pero más que recursos, a nosotros como país nos hace falta un poco más de organización Y voluntad política. en dicen los materia políticos. de trasplante. Oye bien, organización, hacen falta muchas Uno cosas. siente que el sector está muy disperso, como que cada programa, Oye, 101 y hasta Tiene cierta, un a líder veces hasta diferente. Oye, bien. rivalidades, diría yo, es lo que uno observa desde afuera, ¿verdad? Rivalidad entre este programa y aquel, como que uno entiende que debería haber más comunión en ese sentido. No, y las rivalidades no son tantas, de verdad que no. Que aunque tú oyes que a veces, eso pasa en todos los países del mundo, cuando tú tienes varios profesionales o varios Programas. instituciones que hacen lo mismo, aquel quiere ser mejor, este también, y la rivalidad a veces es buena. Si es para crecer, Para está bien. crecer y para la calidad. Ese no es el problema. Ah, ok. El problema es que hace falta organización, organización de todo lo que es trasplante en la República Dominicana. Recursos hacen falta, pero yo pienso que más que recursos es organización primero. Ok. Porque si tú no estás organizado, no importa la cantidad de recursos que te den, Claro. no va a surtir el Pasaría efecto como que es educación, necesario. lo que Te está estoy ocurriendo en diciendo. educación. Te lo estoy diciendo, hace falta organización y después el recurso. Perfecto. Bueno, señores, la verdad que ha sido todo un placer, Geomar, tenerte con nosotros, porque Sí. nos hemos educado y hemos contribuido, como dice Doris siempre, a llevar también ese granito de información y que nos lleve a educarnos más en materia de salud, en Sí. este caso en materia de trasplante. Gracias, doctor Geomar Figueroa. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que con ustedes me siento bien cada vez que hablo con ustedes. Gracias, qué bueno, Y a muchas ustedes, gracias. gracias por estar con nosotros. Nos vemos el sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio América.